Aquí empiezan los desayunos de 24 horas. Con María Josefa Coronel. Varios medios internacionales vinculan a un presunto narcotraficante con el alcalde de Quito. Según las investigaciones, el mexicano estaría ligado al cartel de Sinaloa y habría visitado 7 veces al Ecuador desde abril hasta septiembre de este año. A Ignacio Muñoz Orozco se lo recuerda tras la implementación del proyecto Instancias Infantiles durante el gobierno del mexicano Felipe Calderón. Es dueño también de las tiendas de ropa María Ferré, pero desde el pasado 10 de septiembre, Muñoz está prófugo. Se vincula a sus tiendas con lavado de dinero proveniente del cártel de Sinaloa. El semanario mexicano Rio12.mx, mediante unas fotografías, vinculó a Muñoz con el actual alcalde de Quito, Mauricio Rodas, al publicar una foto de la autoridad municipal junto a su esposa, María Fernanda Pacheco y Muñoz, en la inauguración de una guagua centro. El rotativo agrega además que Muñoz habría visitado 7 veces Ecuador desde abril hasta septiembre de este año. La alcaldía de Quito ya se pronunció sobre esta supuesta vinculación. Mediante un boletín aclaró que dentro de las múltiples propuestas de consultores nacionales e internacionales que recibe el municipio, el señor Muñoz ofreció sus servicios de consultoría. Sus servicios nunca fueron contratados por la administración municipal ni tampoco fue asesor. Joana Ramos, 24 horas. El diálogo es a esta hora con Mauricio Rodas, alcalde de la ciudad de Quito. Buenos días y bienvenido a los desayunos de 24 horas. María Josefa, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Bueno, hemos tenido durante algunos días una intensa información o una intensa historia sobre esta persona que, vinculado al narcotráfico en México, habría por más de una ocasión asesorado al alcalde de Quito, Mauricio, y nos encantaría saber qué tipo de relación existe entre usted y este personaje y si la alcaldía de Quito lo ha contratado, por qué y para qué. María Josefa, le agradezco la oportunidad de aclarar este asunto, porque las personas de bien no tenemos ningún problema en dar la cara para de forma absolutamente transparente decir a los ciudadanos, como siempre, la verdad. Yo conocí a esta persona cuando él era un alto funcionario del gobierno del presidente de México, Felipe Calderón. Específicamente, era coordinador de la Secretaría, del Ministerio de Desarrollo Social de ese país, luego de que durante varios años fue presidente de la Cámara Nacional de Comercio. Posteriormente, él también fue estrecho colaborador de Josefina Vázquez Mota durante su campaña a la presidencia de la República de México. Él tiene un despacho, una empresa de consultoría en políticas públicas, mediante la cual brinda asesoría a gobiernos locales. Es por estas razones, María Josefa, que nosotros lo recibimos a él, junto a su equipo de técnicos que trabajaron en el Ministerio de Desarrollo Social de México, para escuchar sus propuestas, sus planteamientos para el desarrollo de proyectos de política pública, al igual que recibimos a consultores de diversas nacionalidades que permanentemente visitan el municipio. Es en este contexto que se produjeron reuniones con él, tanto por parte de los funcionarios municipales como de mí mismo, y en ese contexto es, por ejemplo, que se produjo la foto que se acaba de exhibir. Pero, ¿por qué mantuvimos estas reuniones y estos encuentros, María Josefa? ¿Por qué? Porque se trata de una persona con una reconocida trayectoria y experiencia en materia de políticas públicas. Cuando nos reuníamos con él, nos reuníamos con el consultor en políticas públicas, quien había implementado el programa de estancias infantiles, que fue uno de los más exitosos durante el gobierno del presidente mexicano Felipe Calderón. Y siendo un ex alto funcionario público, fue tratado por nosotros con cordialidad, por supuesto sin tener idea de las vinculaciones que tendría con actos ilícitos. Era imposible sospechar semejante cosa. Basta revisar la prensa mexicana para darse cuenta el nivel de asombro que esto ha provocado en los círculos políticos, empresariales de ese país.
Y así como a nosotros nos ha asombrado, María Josefa, me imagino que al expresidente de México, Felipe Calderón, también le habrá sorprendido mucho lo que está ocurriendo con uno de sus ex altos funcionarios. Pero aquí lo medular, María Josefa, es que si bien él y su equipo presentaron propuestas, estas jamás fueron contratadas. Él nunca fue asesor, nunca fue consultor, no tuvo ningún tipo de vinculación con la administración municipal ni con su alcalde y por lo tanto jamás se le pagó un solo centavo. Mauricio, sin embargo, son 7 visitas de las que aparecen. Hay una relación, me imagino yo, también que viene de años atrás. Usted estuvo en México, cuenta la relación que ha tenido él con gobiernos anteriores mexicanos. Normalmente uno sospecha si ve las cosas un poco extrañas, el dinero fácil no se puede esconder como la gripe. En fin, hay cosas ahí que uno de repente dice cuidado. ¿Qué pasó con esa intuición? Aquí hay algo raro, algo no funciona bien. ¿Nunca Mauricio Rodas sintió, percibió algo así? En lo absoluto, María Josefa. Era imposible imaginarse algo así respecto a una persona con este tipo de credenciales, con esta trayectoria, con esta experiencia. Si ni siquiera en México lo sospecharon, en donde, como le comento, revise la prensa, fíjese el nivel de asombro, de sorpresa que esto ha causado en los círculos políticos, empresariales. Menos podíamos sospecharlo nosotros en un país diferente. Mira, María Josefa, para ilustrar el caso, permítame ponerle un ejemplo. Es como si el día de mañana usted quiera construir una casa y recibe la visita de un arquitecto que tiene una buena experiencia, una buena trayectoria como arquitecto y le presenta una propuesta de diseño para su casa. Usted no tendría por qué saber si adicionalmente ese arquitecto se dedica a otro tipo de actividades ilícitas. Es imposible conocer en detalle la vida de las personas. Esto le puede pasar a cualquiera. Dios quiera que no le pasara a nadie. Pero una cosa es esa y otra muy distinta. Es que algunas personas que desde el inicio de nuestra administración nos han querido hacer daño, ahora pretendan utilizar este tema para manchar mi honra. Y lo que es peor, María Josefa, pretendan de forma canalla involucrar a mi esposa en este tema, porque eso jamás lo voy a permitir. Yo quiero emplazar públicamente a que se demuestre la más mínima vinculación de mi parte con un acto ilícito, la más mínima. Y quiero garantizar a los quiteños, como su alcalde, que esta administración municipal se ha manejado y siempre se manejará bajo estrictos parámetros de honorabilidad. Y yo no voy a permitir que este tipo de temas nos distraigan de la tarea de transformar Quito, esa transformación por la que votaron los quiteños del 23 de febrero. Sin embargo, para poder expresarle a la gente que nos acompaña el último detalle y las preguntas que seguramente ya mismo nos han de llegar por nuestra cuenta de Twitter, @desayunos24, es hasta dónde avanzó este señor Muñoz. Usted dice que, me imagino que como otros consultores presentaron propuestas para determinados proyectos. Él llegó a ser un proponente más, él tuvo reuniones algo más privadas con algún grupo de funcionarios municipales, o sencillamente está en el cajón donde están toda la generalidad de proponentes. Él mantuvo reuniones con funcionarios municipales y conmigo, María Josefa, porque nos reuníamos con el consultor en políticas públicas, quien tenía una reconocida trayectoria y experiencia. Eso no tenía nada de malo. ¿Quién se iba a imaginar que esta persona tenía ese tipo de vinculaciones? Nadie siquiera lo sospechaba, María Josefa. Él planteó propuestas, al igual que lo hacen muchos consultores internacionales. Nosotros recibimos consultores internacionales permanentemente y déjeme decirle, algunos de ellos han sido contratados, a diferencia de este señor que nunca fue contratado. Por ejemplo, hemos contratado al francés Noel Blandón, que es quien está realizando los estudios de factibilidad para la construcción de los metrocables. Hemos contratado al señor Laurent Catalá de Metro París, que está realizando, y por cierto, quería anunciar eso, no sé si es que más adelante me dará la oportunidad de hablar sobre el tema del metro de Quito, está realizando Metro París, producto de esta consultoría que sí fue contratada,
un estudio sobre el costo de operación del metro. Nosotros constantemente recibimos la visita de consultores internacionales, insisto, algunos de los cuales sí han sido contratados, a diferencia de esta persona que jamás fue contratada. Para terminar este tema, entonces, Mauricio, usted dice que a su esposa la han querido vincular también, que no lo va a permitir. ¿Va a iniciar algunas acciones legales en contra de esas personas? ¿Se las tiene identificadas? ¿Sabe quiénes son? ¿O solamente esto ha sido como un rumor, una cosa así La ciudadanía las tiene perfectamente identificadas, María Josefa. Han querido involucrar a mi esposa por el hecho de que uno de los temas en donde esta persona y su equipo de técnicos plantearon propuestas de servicio fue justamente los guaguacentros, que son manejados por el Patronato San José, en una actitud realmente canalla que, insisto, jamás voy a permitir. Y lo único que revela es la mala intención de estas personas, el afán por hacernos daño, ese afán que la ciudadanía ha detectado desde el primer día de nuestra administración. Pero insisto, María Josefa, este tipo de cosas no nos van a distraer de nuestra tarea. Continuamos trabajando con esfuerzo, con dedicación, con pasión por transformar a nuestra ciudad y además muy contentos porque cada vez más los cambios son visibles y lo serán aún más con el tiempo. No nos van a distraer y juntos vamos a transformar Quito. En todo caso, hay que cuidarse muchísimo porque todo negocio perverso, todo sistema internacional de narcolavado no discrimina, ¿verdad? Sabemos que están en todas partes, en el ámbito privado, en el ámbito público. Por lo tanto, sí sería interesante, Mauricio, que todo funcionario público investigue un poco más, analice un poco más. Tal vez sea un poco, no sé, tal vez juegue a la frase un poquito de ser mal pensado, porque al final no solamente es la imagen personal que eventualmente puede sentir daño, pero sí una institución por cosas que están fuera del alcance, en este caso, pero sí le tocaría a todo el gobierno, creo también, investigar un poco a quién uno recibe en su despacho. Sí, María Josefa, de hecho, va a ser una lección que ya la va a tener aprendida. A ver, primero déjeme decirle, realmente no había manera de sospechar que una persona con ese currículum podría haber estado vinculada a ese tipo de actos. Insisto, el nivel de sorpresa que esto ha causado en México demuestra justamente que nadie hubiera pensado semejante cosa. Bien. No, perdón, revise la prensa, María Josefa, revise la prensa, revise lo que dice la prensa. Sí, Mauricio, de asombro lo que quisiera es que me quedan 2 minutos y quería a ver si me cuenta lo del metro. Sí, pero es nada más para cerrar el tema, María Josefa. Decirle, efectivamente, nosotros queremos sacar lecciones de este tema y lo que hemos decidido es que a futuro cualquier consultor internacional que nos visite previamente vamos a consultar su trayectoria con la embajada de su respectivo país. Es quizá de alguna manera, no sabemos. De alguna manera, ¿no? Si se agota un proceso ahí. Buena idea. Bien. Efectivamente. Tengo minutos 40 para el tema del metro. Sí. Bueno, el pasado día jueves recibimos la explicación del gerente del metro en el Consejo Metropolitano. Yo creo que fue una explicación que satisfizo a todos los señores concejales porque reveló con detalle el nivel de avance del proceso de análisis de las propuestas para la segunda fase del metro de Quito, la fase más importante. Adicionalmente, como mencioné hace un momento, el municipio de Quito contrató un estudio con Metro de París, evidentemente de enorme prestigio, para que realice una evaluación sobre los costos de operación que determinó el estudio de Metro Madrid, que valide esa información. En los próximos días esperamos tener los resultados de ese estudio y sin duda ese será un insumo muy importante también para la toma de decisiones. Nosotros tenemos la voluntad de impulsar este proyecto, creemos que es una solución para los problemas de transporte público en Quito, pero por supuesto estamos adelantando diálogos con el gobierno y con los organismos multilaterales para encontrar una solución al problema financiero que existe para cubrir los costos del proyecto. Muchísimas gracias, Mauricio, por estar con nosotros y su amabilidad también de decirle a la ciudadanía las cosas nuevas que va a tener la capital y el detalle de las cosas no tan positivas, pero muchísimas gracias por contestarle a la gente que nos acompaña todas las mañanas aquí en los desayunos de 24 horas. Como siempre, María Josefa, dando la cara porque no hay absolutamente nada que ocultar. La verdad es lo que nos caracteriza y así seguirá siendo siempre. Bien, gracias Mauricio Rodas, alcalde de Quito. Nos vamos a ir a un corte, vamos a hablar de fútbol.
de los 4 goles que metió Barcelona ayer? No, no vamos a hablar de esos 4 goles que metió el ídolo, pero vamos a hablar de algo que sí nos preocupa, que es toda esta crisis en el fútbol ecuatoriano. Los futbolistas no descartan una nueva paralización de actividades. Gremios se mueven en distintas direcciones y pareciera que solamente hay una fuerza que intenta convocarlos. En todo caso, muchísimo más que contarle. Quédese con nosotros, ya volvemos. El fútbol ecuatoriano continúa en descenso y lejos de encontrarse soluciones, la crisis se agrava más. El pasado domingo el Deportivo Quito no jugó su partido frente a Emelec. El presidente del club renunció al cargo días atrás, luego de que su propuesta de pago a los acreedores no tuvo acogida. Según Rivadeneira, todos los recursos del club están incautados y tampoco se cuenta con el dinero de los inversores para saldar la deuda que alcanzaría los 20 millones de dólares. La situación del Deportivo Quito no es la excepción. De los 24 clubes de la primera división, 19 mantienen deudas con sus jugadores. El monto bordea los 12 millones de dólares. Tras los operativos realizados por el Ministerio de Relaciones Laborales, se descubrió que estos clubes mantenían impagos a sus jugadores y además no aportaban al seguro social. Las sanciones económicas impuestas fueron de 3.400 a 6.800 dólares. El ministro Carlos Marx Carrasco ofreció emitir un acuerdo ministerial para regular con precisión los derechos y obligaciones de los jugadores y sus clubes. De su parte, el presidente de la Asociación de Futbolistas del Ecuador, Iván Hurtado, no descarta una nueva paralización. Y si todos estamos claros, no nos para nadie. Y si mañana el torneo se tiene que parar, se tiene que parar. La Federación Internacional de Futbolistas Profesionales concuerda en que existe una crisis en el balompié nacional y responsabilizó al Ecuafútbol. Si la federación cumpliera con lo que la FIFA dice, no habría este problema y evidentemente no lo hace. En 7 países al día de hoy, de los 10 que conformamos este continente, están plenamente reconocidos todos los derechos de los futbolistas. Pero los problemas no son solo para los clubes con deudas, sino también para los que no las tienen. A los dirigentes de Liga de Quito, Esteban Paz, y del River Plate, Mario Canesa, se les abrieron expedientes. Paz y Canesa en su momento fueron potenciales candidatos a la presidencia de la Ecuafútbol. El dirigente de Liga de Quito fue sancionado 1 año por la comisión disciplinaria, mientras que a Canesa, los árbitros pidieron al Ecuafútbol se le abra un expediente por sus declaraciones en contra del gremio. Joana Ramos, 24 horas. Recordemos que en julio pasado ya hubo una paralización del fútbol ecuatoriano y se ofrecieron cambios para salir de la crisis, pero como pudimos ver, nada cambió. María Josefa. Así es, Joana, y es una cosa terrible. Me pregunto quién pudiera beneficiarse si Chiriboga decide detener el campeonato nacional. Pareciera, lo primero que se nos ocurre es que tal vez el Deportivo Quito tenga un poquito más de tiempo para solucionar sus problemas. Injusto o no, ¿qué hay detrás de todo este movimiento? Lo vamos a saber aquí porque nos acompaña ya Carlos Arroyo, presidente de la Liga Deportiva Universitaria de Quito, y Jorge Guzmán, gerente de la Asociación de Futbolistas del Ecuador. Buenos días a ambos. Gracias Jorge y Carlos por estar con nosotros. Comenzamos con Carlos. Carlos, hemos tenido desde algunos meses una oferta de que las cosas se van a solucionar. Hemos visto la preocupación profunda de los, no solo de los jugadores, sino también de los dirigentes, y también una intervención política, entre comillas, por parte de Luis Chiriboga en estos asuntos. ¿Cuál es su opinión de este escenario deportivo? Bien, muchísimas gracias. Creo que va más allá de la crisis que se menciona en el fútbol ecuatoriano. Ya ha comenzado el colapso con lo que está ocurriendo precisamente con el equipo de Sociedad Deportivo Quito, y esto puede venir en cascada para la caída de muchos equipos profesionales del fútbol. Esto nos lleva a meditar la mala gestión que ha realizado el fútbol ecuatoriano y básicamente, digamos, el involucramiento de la Federación Ecuatoriana de Fútbol para auspiciar este tipo de situaciones que se han venido dando. Creo yo que ha habido demasiada flexibilidad, si cabe el término, y esto de boca del mismo señor presidente de la Federación, cuando dijo que el reglamento, el estatuto de la Federación Ecuatoriana de Fútbol se debe manejar con cierta flexibilidad.
Y aquí creo que el problema radica fundamentalmente, porque con la normativa no debe haber flexibilidad, sino que se debe aplicar muy clara y concretamente lo que dice y reza tanto el reglamento como el estatuto de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Pero yo creo que ha habido un malentendido o una mala interpretación de los contenidos de las normativas de la Federación Ecuatoriana de Fútbol y del fútbol ecuatoriano. Yo asistí al último congreso de la Federación y ahí se aprobó de que los equipos de fútbol profesional teníamos que presentar los roles de pago cada 3 meses. Pero eso es una cosa diferente. Esto no quiere decir que hay que pagar cada 3 meses o que permite pagar con 3 meses de atraso a los jugadores del fútbol. Pero bien, esto se ha ido extendiendo y extendiendo y hemos llegado ahora a un momento demasiado crítico, precisamente por el no respeto a la normativa que tenía que hacerlo desde la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Carlos, entonces como primer lugar el no respeto a normativa, sea reglamento, sea ley y sobre todo ese derecho fundamental de los trabajadores que no entiendo yo todavía cómo las autoridades de este gobierno no hacen un llamado de atención o una presencia lo suficientemente convocadora para que se paguen los derechos de los trabajadores. También nos acompaña Jorge Guzmán, él es gerente de la Asociación de Futbolistas del Ecuador. Jorge, para Carlos el primer problema es la no aplicación de la ley y su reglamento. Para usted, ¿cuál sería el segundo? Bueno, yo discrepo. El primer punto realmente es la presentación de presupuestos completamente desfinanciados, es decir, sin ningún sustento. Es algo que verdaderamente asombra y que no entiendo cómo se puede haber presentado en la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Los clubes no tienen dinero y desde el arranque, cuando le firman el contrato al futbolista, ya saben que no le van a pagar. A eso usted agregue que se ha estructurado un esquema pseudo reglamentario de un comité ejecutivo que dice que efectivamente los roles se pueden presentar cada 3 meses, pero se entiende como ni siquiera pagar cada 3 meses, sino que como nos han dicho ahora, hay que esperar el 4.º mes para que el futbolista pueda cobrar 1 y se pueda sancionar con 1 punto a los clubes. Esto es algo insólito, algo que nosotros rechazamos y efectivamente llevamos días, meses, años prácticamente, reclamando al Ministerio de Relaciones Laborales que aplique, ahora nos han escuchado algo, pero que aplique el derecho laboral ecuatoriano. No es posible que mientras todos los ecuatorianos podemos cobrar máximo después de 10 días, en el fútbol se cobra después de 120 y ahora hasta 150 días. Como va el tema, es obvio que lo que se ha planificado perversamente es que los futbolistas cobren hasta el mes de junio, si tienen suerte hasta el mes de julio, y todo el resto del año pasa al año 2015, donde esta estructura, que es totalmente viciada, va a seguir buscando la forma de evadir los pagos. Increíble. Joana tiene inquietudes también en este tema. ¿Qué pasó? Buenos días. Si hace 3 meses se había ofrecido cambios por parte de los jugadores también que ellos habían denunciado y del Ministerio de Relaciones Laborales. Y cuando fue el Ministerio de Relaciones Laborales a los diferentes equipos, a los diferentes clubes, para inspeccionar la situación de ellos, en algunos casos hubo rechazo. Claro, evidentemente lo que se resolvió, lo que se firmó en unas actas no se cumplió. Y no se cumplió porque incluso se han hecho interpretaciones de las interpretaciones. Es decir, mientras el artículo 211 del Comité Ejecutivo habla de 2 meses, luego se dice de 3 y vamos a llegar a 4. No se ha cumplido absolutamente nada. Les pedimos y se acordó que se iba a transparentar, por ejemplo, el pago de los roles para ver cómo se cancelaba. Se dijo que si a 2 o 3 jugadores no le pagaban era un rol no pagado. Cartas sobre cartas, unas sobre otras nuestras, dirigidas a la Secretaría de la Federación, ninguna tiene respuesta. Nunca se nos dice quién paga y quién no paga. Carlos, una pregunta porque se me está acabando el tiempo y quiero cerrar preguntándole si el presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, Luis Chiriboga, ha tenido algún liderazgo, ha intervenido de manera eficiente para solucionar este problema. ¿Qué opina? Que yo conozco de ninguna manera. Mejor ha habido mucha flexibilidad en el tema del control que debe existir de parte de la Federación. Yo creo que la Federación está bien que supervise, que controle, pero de ninguna manera puede ir violentando la normativa o las normativas del país.
En consecuencia, yo creo que ha habido una flexibilidad, utilicemos el mismo término, por no decirlo otro, para el control adecuado del pago de las remuneraciones a los futbolistas. Lo que acaba de decir el abogado Guzmán me parece, perdón, ingeniero Guzmán, creo que tiene sentido. Los presupuestos, yo quiero recordar que los presupuestos son unas estimaciones de los ingresos y de los gastos, y esto nos da la flexibilidad para ir ajustando de acuerdo a los requerimientos y necesidades de los clubes. En consecuencia, el no cumplimiento de los presupuestos tiene que irse ajustando durante la ejecución del presupuesto anualmente. La última pregunta, el presupuesto Jorge, no es la Biblia, sino es una orientación. Una orientación en ese sentido, pero hay una pregunta que va a cambiar la dirección de las cosas y es lo que puede suceder esta semana, y quiero cerrar esta entrevista preguntándole, Jorge, ¿qué pasaría si el Campeonato Nacional de Fútbol se suspende? ¿Qué pasa esta semana? Bueno, nosotros estamos analizando esa posibilidad. Los jugadores en todo el país reclaman evidentemente por una paralización, porque ya no se puede continuar. Nadie paga, como dice la canción, del Carchi al Macará, en lo absoluto. Nadie está pagando. Lo mismo debe la Universidad Técnica de Cotopaxi, el Imbabura, la Liga de Loja, Deportivo Quevedo. Es algo que no se había visto nunca en el fútbol ecuatoriano y esta estructura lo ha permitido. Jorge, Carlos, muchísimas gracias. Tenemos que despedirnos. Estoy de vuelta, amigos televidentes, así que mi gratitud a Joana Ramos y mi compañero Jorge Rodríguez, que estuvieron reemplazándonos esta semana. Así que síganos escribiendo a nuestra cuenta @desayunos24 y que tengan un excelente día.